Bendecida noche, pueblo del Señor. Es una bendición el poder estar nuevamente reunidos en familia para poder recibir la bendición de la palabra del Señor. Esta es una noche hermosa que el Señor hizo, así que te invito para que tú puedas juntamente con tu familia reunirse y poder compartir esta noche la bendita palabra. Quiero invitarle a que me acompañe al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Hebreos 11:5 es un versículo muy conocido de la palabra del Señor, pero esta noche vamos a escudriñar y vamos a ver un ángulo hermoso y precioso. Dice la palabra del Señor: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Subrayo lo que dice: y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esta noche yo quiero compartir el tema, el buen testimonio. Porque como hijos de Dios somos llamados a reflejar lo que el Señor ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en nuestra vida. Ahora nosotros ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, sino que pertenecemos al reino de luz, porque fuimos trasladados de un reino a otro reino. Ahora somos llamados hijos de luz. Y el que está en la luz no está en tinieblas. Al contrario, en la luz se disipa toda tiniebla. Por eso qué tan importante es que nosotros tengamos buen testimonio. Primeramente delante de Dios y luego delante de los hombres. Porque estamos leyendo que Enoc, como héroe de la fe, dice la palabra que fue traspuesto, fue trasladado de esta tierra a otra dimensión, a otro lugar, a la tierra de los vivientes, porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hoy creo fundamental que nosotros como hijos de Dios tenemos que agradar al Señor todos los días de nuestra vida. Y esa es la lucha constante, porque dice la palabra que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Recordemos que hay tres naturalezas en nuestro ser: la naturaleza divina, la naturaleza almática o anímica y la naturaleza de carne, carnal. Y qué tan importante es, hermanos, que aprendamos a ser llenos de la naturaleza divina para ser guiados por el Espíritu, para ser guiados por el Espíritu de Dios. Y entonces en Proverbios capítulo 22, Proverbios capítulo 22, versículo 1, dice la palabra del Señor: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Óigalo bien: de más estima es el buen nombre. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Entonces, qué tan importante es que, hermano, demos un buen testimonio en nuestro caminar, un buen testimonio en nuestro actuar, un buen testimonio en nuestra forma de vivir. Ser creyente no significa únicamente pertenecer a una iglesia. Ser creyente significa dar un buen testimonio de lo que Cristo está haciendo en nuestra vida. Significa ser diferente. Significa caminar agradando a Dios. Significa caminar en luz, no en tinieblas. Significa que tú y yo vamos a hacer lo que la palabra del Señor nos enseña. No solamente es pertenecer a una iglesia, sino reflejar
lo que el Evangelio ha hecho en nuestra vida. Quiero enfatizar que el Evangelio no es ninguna religión. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es novedad de vida. El Evangelio es tener una relación con Dios. El Evangelio, hermanos, son buenas nuevas. El Evangelio es una vivencia con Dios. El Evangelio es un estilo de vida. Entonces, nosotros, cuando leemos la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos a hombres, a siervos, a mujeres, siervas de Dios, que cambiaron su vida, que fueron transformados, que dejaron de hacer lo malo, lo que estaban haciendo, porque llegó la luz de Dios a sus corazones. Vemos a la luz de la palabra muchos siervos de Dios. Y entonces solamente son una enseñanza para nosotros de que ahora nosotros en Cristo somos nuevas criaturas, somos personas diferentes porque adquirimos una naturaleza, la naturaleza espiritual en nuestra vida, porque nuestro espíritu recibió vida. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero nuestro espíritu recibe vida porque el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo entran en lo más profundo de nuestro ser. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 12, dice la palabra: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Óigalo bien: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Qué significa? Manteniendo un buen testimonio entre tus vecinos, entre tus compañeros de estudio, compañeros de universidad, compañeros de trabajo, en tu comunidad. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. O sea que los que nos rodean, familiares, amigos, compañeros, vecinos, se van a dar cuenta de que aunque murmuren de nosotros y nos critiquen y nos señalen, van a darse cuenta de que cuando nosotros caminamos delante de Dios agradándole, vamos a hacer un buen testimonio. Y entonces van a glorificar ellos a Dios por nuestras buenas obras. Entonces somos llamados a dar un buen testimonio de parte del Señor en nuestra vida. Si usted me acompaña a Apocalipsis, usted sabe que Apocalipsis, el Señor le escribe por medio, da la revelación a su hijo, el hijo a su ángel y el ángel al siervo Juan, al apóstol Juan. Vemos que hay 7 cartas a 7 iglesias. Esas 7 iglesias representan una sola iglesia, que es la iglesia de Cristo en este tiempo final. Pero mire lo que le escribe a la iglesia de Sardis. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Dice, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. O sea que la iglesia de Sardis hacía obra, trabajaba. Déjeme pensar, visitaba a enfermos, visitaba las cárceles, había una casa de restauración para personas que tienen problemas de alcohol, drogadicción, para personas que tienen problemas con las adicciones.
Atendía y apoyaba a las personas que estaban enfermas. Daba bolsas de víveres a los necesitados. O sea, una iglesia que trabajaba, hacía evangelismo. Hermano, era una iglesia que el Señor le dice, yo conozco tus obras. O sea, tú trabajas. Pero oiga lo que dice, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, haces obras. Trabajas, evangelizas, visitas cárceles, hospitales, ayudas a las viudas, a los enfermos, a los huérfanos. Tienes casa de restauración, apoyas a aquella gente que tiene problemas de adicción. ¡Qué bueno! Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces yo quiero que usted me ayude a ver este versículo con otro ángulo, porque recordemos que la palabra como mínimo tiene 7 ángulos. Y entonces usted puede darse cuenta que es una iglesia que trabaja, pero que los fieles de la iglesia de Sardis, la mayoría, no dan buen testimonio. No dan buen testimonio. O sea que su caminar contradice lo que hacían, porque no eran coherentes con lo que decían y hacían. Y qué tan importante es que aquí reflexionemos, porque muchas veces no predicamos de esto. Qué tan importante es que el creyente en Cristo Jesús dé un buen testimonio de que Cristo mora en su corazón. Que el que comenzó la buena obra es Jesucristo, a través del Espíritu Santo, la está perfeccionando. Qué tan importante es entonces que tu caminar en Cristo sea un caminar donde tú y yo le agrademos. Un caminar de buen testimonio. Un caminar no solamente de buenas acciones. Es que, pastor, mira a todos los indigentes, a todos los pobrecitos, yo les hago plátanos en crema y les regalo a la gente. Pero ¿de qué sirve si el día sábado o el día domingo los vecinos ven que llevas 2 litros de cerveza, por poner un ejemplo? Pastores, que mira, ayudamos a la gente, vamos a los hospitales y damos panito y damos cafecito y ayudamos a la gente necesitada. Pero ¿de qué sirve si tú en tu casa te estás peleando con tu esposo y todos los vecinos se dan cuenta? Y el esposo te saca o tú sacas al esposo. Hermanos amados, qué tan importante es que nosotros demos buen testimonio. No, pastores, que mire, yo ayudo a toda la gente, a las viudas, a los huérfanos. Pero ¿de qué sirve si llega el cobrador cada fin de mes y desde adentro tú le dices a tu hijo, dile que no estoy? ¿De qué sirve? Y los vecinos se dan cuenta, porque das mal testimonio. ¿Qué tan importante es que entonces tú y yo demos un buen testimonio? Un buen testimonio caminando, agradando a Dios. Porque entonces esta iglesia de Sardis tiene obras, hace obras. Es una iglesia que trabaja, tiene nombre de que vive. Pero ¿qué le dice el Señor? Estás muerto. ¿Por qué? Porque no das buen testimonio. Borras con el codo lo que haces y escribes con tu mano. Borras todo lo que haces. Entonces, ¿qué tan importante es que tú y yo demos un buen testimonio y que no seamos como la iglesia de Sardis? Desde este punto de vista. Claro, la iglesia de Sardis tenía un remanente. Y en ese remanente, dice la palabra que había un grupo, un remanente que no había manchado sus vestiduras. Es una bendición, pero era un remanente. Imagínense que la iglesia era de 1000. Habían quizás 50 o 100 que no manchaban sus vestiduras, pero el resto tenía un mal testimonio. Entonces, ¿qué tan importante es que cuidemos nuestro testimonio delante del Señor y, por supuesto, delante de los hombres? Hechos capítulo 6, solamente para dar otra base bíblica. Hechos capítulo 6, versículo 3. Dice la palabra: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Óigalo bien, 7 varones de buen testimonio. Estos son los primeros diáconos que aparecen en la iglesia que inició en Hechos de los Apóstoles. La iglesia que inició en el aposento alto.
Recordemos que en el aposento habían 120 cuando vino el Espíritu, la promesa del Padre sobre ellos. Y fue repartido, hermano amado, lenguas como de fuego sobre ellos. Y comenzó la iglesia. Recordemos que el apóstol Pedro, en 2 predicaciones, se convierte en 5,000 y 3,000, 8,000 personas en menos de una semana. Hermanos, Cristo ya no estaba acá, pero Jesucristo había dejado empoderados a sus discípulos para que hicieran la obra del ministerio. Y lo más hermoso, se había cumplido la palabra, la promesa del Padre. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria. Entonces la iglesia, cuando los apóstoles, empieza a crecer la iglesia exponencialmente, dice que los apóstoles ya no se daban abasto para atender a las personas, pero también para poder servir mesas. Y entonces no es justo que nosotros descuidemos la palabra y la oración por servir mesas y atender. Entonces hagamos una cosa, escojamos 7 varones. Son los 7 primeros diáconos que aparecen en la palabra. Pero me llama la atención que habían características de los diáconos. Tú que sirves en la congregación, tú que sirves en tu iglesia, óyelo bien, habían características de esto para que fuesen escogidos como diáconos. Y entonces los apóstoles dicen, bueno, busquemos 7 hermanos de entre vosotros de buen testimonio, número 1. Llenos del Espíritu Santo, número 2. Y de sabiduría, número 3. O sea que los servidores, el diaconado de alabanza, diaconado de sala cuna, diaconado de niños, diaconado de jóvenes, diaconado de damas, todas las áreas que tienen diaconado. Mire las características para poder servir. Por eso el servicio no hay que tomarlo a la ligera. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. 3 requisitos: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. O sea, de buen testimonio, muy bien, a nivel cuerpo, vamos a dar buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo, a nivel alma. Para que no seamos almáticos, pero llenos también de sabiduría a nivel espíritu. Y recordemos que hay 7 espíritus, que la palabra dice en Isaías capítulo 11, versículo 2, que vinieron sobre Jesucristo. Y esos 7 espíritus ministraron el cuerpo físico de Cristo. Y la premisa apostólica es que todo lo que le pasó al cuerpo físico le pasará al cuerpo místico. Y uno de los 7 espíritus es el espíritu de sabiduría, el espíritu de temor de Jehová, el espíritu de conocimiento, el espíritu de sabiduría. Entonces, ¿qué tan importante es, hermanos amados, que los diáconos no solamente sean llenos de buen testimonio, número 1, llenos del Espíritu Santo, número 2, sino que también sean llenos de sabiduría, número 3? Qué tan importante, hermano, y qué bendición es el poder recibir, hermanos, dar buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Repito, número 1, de buen testimonio a nivel cuerpo, llenos del Espíritu Santo a nivel alma. Y número 3, llenos de sabiduría. Por eso es necesario que le pidamos al Señor que nos llene del espíritu de sabiduría. Y hermano, lo dice la palabra. Si alguno está falto de sabiduría, el apóstol Santiago lo dice, pídasela a Dios. Y nosotros vemos a la luz de la palabra cómo Salomón le pidió sabiduría a Dios. Y cómo Dios llenó esa vida de sabiduría. Recordemos que hay 3 tipos de sabiduría, 4 tipos de sabiduría. Número 1, la sabiduría carnal. La sabiduría carnal o humana, la sabiduría animal, número 2, la sabiduría diabólica, número 3, y la sabiduría de lo alto, número 4. Qué tan importante es que nosotros nos llenemos de la sabiduría de lo alto, no la humana, no la animal,
no la diabólica, sino la sabiduría de lo alto en nuestras vidas. A veces decimos esta expresión que corre en el mundo. Para ser sabios, como acaso soy Salomón, pues decimos muchas veces. Si fuéramos llenos de sabiduría, nos evitaríamos 1000 problemas en nuestra vida. Porque muchas veces actuamos sin sabiduría y por falta de sabiduría tomamos malas decisiones. Pidámosle a Dios ser llenos de sabiduría. Entonces, qué tan hermoso y precioso es poder ver el buen testimonio. Y me llama la atención que una de las características de la iglesia del principio es que escogieron a personas de buen testimonio. Hermano, qué feo es que tú sirvas, que llegue un invitado a la iglesia, te vea que tú eres miembro de la alabanza, miembro del diaconado, de niños, de jóvenes, de sala cuna, de mujeres, del diaconado general, y luego te vea a los 2 días salir de una cantina, salir de un club nocturno, o que tú estés peleando en la calle con otra persona. Eso es feo. ¿Por qué? Porque no estás dando testimonio. Entonces, hermano, el dar buen testimonio es morir a nosotros mismos. El buen testimonio es morir a nosotros mismos para que la obra del Espíritu se vea en ti y se vea en mí. Y repito, dando buen testimonio en casa, con los nuestros, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de la U, donde tú vayas, tú tienes que ser luz, lámpara encendida, no apagada, para que todos vean lo que Cristo ha hecho en tu vida. Por eso Pablo dice, el que robaba, no robe más. Porque ahora está viniendo a la iglesia, llamémosle a la iglesia de Jerusalén, que dice la iglesia de Hechos, donde habían 12 apóstoles. Imagínense esa iglesia, revelación tras revelación, 12 apóstoles. Y vea qué nivel de apóstoles, con una revelación tremenda. Sin embargo, de repente llegaban ladrones. Y cuando nosotros leemos 1 Corintios nos damos cuenta cómo estaban las iglesias, hermano. Había pecado. Y entonces lo tremendo es que Pablo dice en su predicación, el hermano que roba, ya no robe más, pues, porque está viniendo a la iglesia y porque Cristo está haciendo una obra en él, pero que se vea la obra. Deje que el Espíritu trabaje en usted, en pocas palabras, y yo voy a dejar que el Espíritu trabaje en mí. Entonces, dicho esto, hermano, yo quiero con usted esta noche poder estudiar algunos hombres que me llaman la atención, que dice la Biblia acerca del buen testimonio. Acompáñeme a Hechos 22:12. Hechos, capítulo 22, versículo 12. Hechos 22:12. Y leo. Entonces uno llamado Ananías, primer hombre, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Óigalo bien, un hombre llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio. Gloria a Dios. Entonces, ¿quién es Ananías? Número 1, Ananías significa Jehová es piadoso. Eso significa Ananías. Número 2, era un hombre, pero era un hombre de Dios. Un hombre temeroso que vivía, hermano, en Damasco. Entonces, cuando Pablo, que era Saulo de Tarso, va camino a Damasco, usted sabe que el Señor le sale a su encuentro. Hermano, Pablo tiene una revelación preciosa. Ve como no puede abrir los ojos, como que fuera un sol. Es impresionante, no puede abrir los ojos. Y oye una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo le empieza a hablar. Lo tremendo es que Saulo iba acompañado, pero los hombres solo vieron, mas no oyeron.
vieron el resplandor, mas no oyeron. Saulo, porque así Dios lo permitió, oyó la voz de Dios. Y entonces Saulo es llevado por los hombres a la ciudad. Lo hermoso y precioso es que ahora Dios viene y le habla a su siervo Ananías, que es Jehová es piadoso. Ananías, en tal lugar hay un hombre que se llama Saulo de Tarso. Ananías, digo, Señor, lo conozco, porque ahí sale, déjeme pensar, en las prensas de todos los días, en las noticias. Ese es matador, ese es asesino, sangriento, sanguinario. Ese hombre entra a las casas, agarra a las familias y las entrega a los alguaciles. Perseguidor de la iglesia. Y mire la misión que Dios le da. Vas a ir a orar por ese hombre. Porque ese hombre, le dice el Señor, vaso útil me es. Ananías no sabía que Saulo de Tarso más adelante sería llamado el perito arquitecto de la iglesia, el apóstol Pablo. ¿Sabe por qué, hermano amado? Porque Saulo era un hombre conocido en el medio como un hombre sanguinario. Pero me llama la atención que Ananías oye la voz, no resiste la voz de Dios y va. Y entra al cuarto donde está Saulo y le dice, vengo a orar por ti. Y Saulo le dice, ya me habían revelado que tú venías a orar por mí. Aquí hay algo hermoso y precioso. Dios siempre usará a Ananías a favor de nuestras vidas. Porque si usted se da cuenta, hubo un hombre que se llama Ananías que oró por Saulo. Y entonces Saulo recuperó la vista. Saulo, hermano, fue habilitado. Y qué hermoso es cuando una persona es habilitada. ¿Sí? Una persona es habilitada, pero para que sea habilitada tiene que haber alguien mayor para que esa autoridad espiritual ore. En el caso de la iglesia, el pastor ore por la oveja, ore por el líder. En el caso de los padres oremos por los hijos. Entonces hay un rango de autoridad espiritual y entonces, ¿qué fue lo que hizo Ananías? Habilitó. ¿A quién? A Saulo. Y entonces ahora leemos Hechos 22:12. Entonces uno llamado Ananías, porque Saulo estaba contando su testimonio y su conversión. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, óigalo bien, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo y todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. O sea que Ananías llega a donde está Saulo, le da una palabra puntual, clara y directa de parte de Dios y lo habilita. Lo habilita y lo envía. O sea, en pocas palabras, hermano, Ananías era una autoridad que Dios utilizó en ese momento, espiritualmente hablando, para que esa autoridad habilitara a este Saulo de Tarso. Y lo hermoso es que este Ananías era de buen testimonio. Mire qué hermoso, de buen testimonio. Ahora, la pregunta es, Saulo no lo conocía. Saulo lo fue conociendo conforme fue pasando el tiempo, los meses y los años. De tal manera que lo que le pasó a Saulo en el capítulo 9 de Hechos, 8 y 9, ahora en el capítulo 22, Saulo relata su conversión, pero le agrega ciertas palabras. ¿Por qué? Porque entonces ahora dice, Ananías, un hombre de buen testimonio, piadoso según la ley, y de buen testimonio por todos los judíos que allí moraban. O sea, todos sus vecinos daban testimonio. No, es que en esa casa
en esa casa vive ese servidor de la iglesia Bethesda. ¡Ja! Ese hombre tremendo. En esa casa vive esa servidora que va a la iglesia Bethesda. Tremenda esa mujer. De buen testimonio. Ojalá que un día hablen de ti y hablen de mí de esa manera. Un hombre o una mujer de buen testimonio. Y entonces vemos cómo este Ananías tenía buen testimonio en su comunidad, buen testimonio con sus vecinos y buen testimonio ministerialmente. A veces, hermanos, se pierde credibilidad de los ministerios, credibilidad de los ministros. Oiga lo que estoy diciendo, es muy delicado. Credibilidad, ¿por qué? Porque en la iglesia son una cosa y en el mundo, en el trabajo, en la calle, son otra cosa. Se pierde credibilidad ministerial. El Señor nos guarde y nos libre de eso y te guarde y te libre a ti, hermano. Tú tienes que ser de buen testimonio en todo lugar donde tú estés. Buen testimonio. Bendito sea el nombre del Señor. Acompáñeme a Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16, versículo 1. Hechos 16, 1. Segundo hombre, segundo varón. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo, óigalo bien, cierto discípulo, llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. O sea que los padres de Timoteo, uno era griego. Recordemos, hermano, que en Grecia se movía la filosofía. La filosofía, ¿sí? Pero ese era el padre. Y la madre, una mujer judía, una mujer que de una u otra forma había sido engendrada en el temor de Dios, en el evangelio, por su madre Loida. Porque la madre de Moisés, de Timoteo era Eunice y la abuela era Loida. Pero Loida se caracterizaba por ser una mujer de fe. Y Eunice se caracterizaba por ser una mujer de fe. O sea que Loida había engendrado por su actuar, por su caminar, por su buen testimonio en su hija, fe. Yo me imagino, hermano, que esta Loida pasó por ciertas situaciones difíciles en su vida. Era una mujer que clamaba y le creía a Dios y tenía mucha fe. Y Dios le respondía. Pero ahora viene Eunice y replica esa fe y vive la fe que vio en su madre. Por eso qué tan importante es que como padres de familia no nos olvidemos que enseñamos más con el ejemplo que con 1000 palabras. Que enseñamos más con el ejemplo que con 1000 palabras. Podemos sentarnos con nuestros hijos y hablarles horas y horas y horas. Y de repente entra por aquí, sale por aquí. Pero cuando a tus hijos te ven actuar y caminar, ¿les enseñas tú más o les enseño yo más que 1000 palabras? Porque se enseña con el ejemplo más que con palabras. Qué tan importante es que como padres le pidamos al Señor mucha sabiduría para dar buen testimonio. Y entonces este Timoteo fue engendrado en esa fe. Yo quiero que usted me acompañe a segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra, trayendo, voy a leer desde el 3, segunda de Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo le está escribiendo a Timoteo.
deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea, Timoteo, ojo, un varón lleno de fe, pero también de buen testimonio, la cual habitó primero en tu abuela Loida. O sea que Pablo conoció a la familia de Timoteo y vio que su abuela era una mujer de fe. Y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Entonces mire quién era Timoteo. Un joven lleno de fe, pero un joven de buen testimonio, según Hechos capítulo 16, versículo 1. Entonces, qué tremendo, porque Timoteo, en medio de un mundo, porque su padre era griego, y yo me imagino que muchas veces Timoteo viajó a Grecia y se dio cuenta de la filosofía que existía en ese lugar. Recuerdes, hermano, que cuando Pablo va a Grecia, encuentra una cantidad de altares levantados, porque se alababa, eran politeístas, alababan a muchos dioses y adoraban a muchos dioses. Pero cuando Pablo camina en medio de esos altares, encuentra que hay un altar levantado con un rótulo que dice al Dios no conocido. Como quien dice, los griegos pensaban, bueno, si hay un Dios que no lo conocemos, pues también le levantamos altar. ¡Ja! Y mire cómo Pablo, con la sabiduría de Dios y la gracia de Dios, entonces utiliza esa frase y dice, miren, por aquí andaba viendo sus altares, pero veo que dice al Dios no conocido. De ese Dios yo les vengo a hablar. De ese Dios yo les vengo a testificar, porque yo sí lo conozco, dijo el apóstol Pablo. Y es un Dios que levanta muertos, un Dios que sana paralíticos, un Dios que da vista a los ciegos, un Dios que liberta al cautivo, un Dios que libera a los endemoniados, un Dios que abre, ¿sí? Un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios sanador, un Dios libertador. De ese Dios yo les vengo a hablar. Y entonces escucharon a Pablo. Entonces Timoteo era un joven de buen testimonio. Joven que me escuchas, y usted padre que me escucha, que tiene hijos, y yo tengo hijos, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que den buen testimonio. Hoy hay una guerra, una lucha, una batalla, una persecución en contra de la juventud. El joven, ¿sí?, que no se acopla a los grupos, lo echan de menos, le hacen bullying, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque hay grupos que presionan a los jóvenes y tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que no se dejen impresionar. Número uno, por las multitudes, por lo que los compañeros de estudio les digan. Número dos, a que tengan la capacidad y el carácter para tomar decisiones correctas y mantenerse en su fe. Y aunque ciertamente sean y les hagan bullying, pero a que permanezcan en su fe y en su creencia en Cristo Jesús. A que tomen decisiones, a decir no cuando hay que decir no. A tomar decisiones correctas y certeras en la vida. Muchos jóvenes, porque no han aprendido a decir no, están en muchos problemas. Y en la vida uno tiene que aprender a decir no, hermano, muchas veces. A no dejarse llevar por donde va la gente, donde va toda la gente. No. A no dejarse llevar por la corriente de este mundo. Sino a saber que independientemente que mi padre no esté en la universidad viéndome en mi actuar, delante de mí están los ojos de Jehová. Y yo tengo que aprender a agradar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces Timoteo, joven de buen testimonio. Pero ahora veamos. Timoteo tenía una excelente madre, Eunice, que lo había engendrado, que le había enseñado la palabra, el temor de Jehová. Y una abuela que había hecho lo mismo con Eunice. Qué tan importante es que nosotros aprendamos a sembrar en nuestros hijos el temor de Dios, la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, la enseñanza de Dios. Para que cuando caminen en este mundo lleno de tinieblas, que lo dice la palabra, caminen dando luz, siendo luz en medio de la oscuridad. Bendito sea el nombre del Señor. Tercer varón, Hechos 7:54.
Hechos capítulo 7, versículo 54. ¿Y de qué habla Hechos 7, hermanos amados? Hechos 7 nos habla acerca de Esteban, tercer varón. Mire, tome nota. Hemos hablado de Ananías, quien oró por Pablo, de Timoteo, que fue discípulo amado de Pablo y que fue pastor. Pero ahora vamos a hablar de Esteban. Dice Hechos 7:54, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Porque estaba Esteban testificando y hablando del Señor. Pero ahora óigalo bien. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, número 1, puesto los ojos en el cielo, número 2, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces, cuando vemos, Esteban número 1 era lleno del Espíritu Santo. 2, puesto los ojos en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos la mirada en el Señor, hermanos amados, los cielos se abren a favor de nosotros. Y Esteban, puesta la mirada en Dios, en el Señor, pero lleno del Espíritu Santo, vio, ¿qué dice? A Dios, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. O sea, se le abrieron los 7 cielos. Recordemos que hay 7 cielos. Y entonces, hermano, el último cielo, óigalo bien, contando del primer cielo, que es la atmósfera que usted ve para arriba, Esteban pudo ver al Padre sentado en el trono y al Hijo a la diestra, porque se le abrieron los cielos. Ahora, ¿por qué se le abrieron los cielos? Porque número 1, daba buen testimonio. Número 2, lleno del Espíritu. Número 3, los ojos puestos en el cielo. Y número 4, voy a decir lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 3, lleno de sabiduría. Porque le recuerdo que Esteban era de los 7 diáconos que escogieron. Que Esteban, lleno del Espíritu Santo, ahora agrega, puesto los ojos en el cielo, oiga lo que dice, vio la gloria de los ojos en el cielo. Entonces, ¿qué pasó? A Esteban le abren los cielos. No el cielo, los cielos. Hay 7 cielos. Y entonces, hermano, Esteban puede ver al Padre en su trono y al Hijo a la par de su trono, a su diestra. Muchos hijos de Dios o muchas familias tienen cielos cerrados. Y un requisito para tener cielos abiertos es buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, puestos los ojos en el Señor. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a abrir los cielos a favor de tu vida y a favor de mi vida. Te hago una pregunta. ¿Dónde quieres tú que se abran los cielos para tu vida? Oh, pastor, yo quiero el rocío del conocimiento de su palabra. Pastor, yo quiero bendición material. Pastor, yo quiero salud en mi cuerpo. Pero oro, clamo y siento que mi oración no pasa del sillón para el techo o de mi cama para el techo. ¿No será que tú tienes cielos cerrados? ¿No será que tú y yo tenemos que revisar nuestro caminar? Si estamos llenos del Espíritu Santo, si estamos llenos de sabiduría y si tenemos puesta la mirada no en el hombre sino en el Señor. ¿O tú eres de aquellos que tiene puesta la mirada en el hombre? Que mira dónde se equivoca el pastor, dónde se equivoca el anciano, dónde se equivoca la ayuda ministerial, dónde se equivoca el diácono. Para ser pastor como él, mejor no. Para ser servidor o servidora como ella, mejor no. Toda la vida vas a tener cielos cerrados. Pero cuando tú eres de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y puesto los ojos en el cielo, en el Señor, vas a tener cielos abiertos a favor de tu vida. Y hermano, qué bendición es tener cielos abiertos. Que el Señor escuche nuestras oraciones. Que el Señor responda a nuestras oraciones. Qué bendición
cielos abiertos. Pero óigalo bien. Primero, dar buen testimonio. Ser representantes dignos del reino de los cielos en esta tierra. El apóstol Pablo dice, vosotros sois embajadores de Cristo. Somos representantes del reino de los cielos en esta tierra. ¿Qué hace un embajador? Representa a su país dignamente. Por ejemplo, el embajador norteamericano de Estados Unidos, aquí en Guatemala, representa a su gobierno dignamente aquí en Guatemala. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Representar dignamente el reino de los cielos en esta tierra, porque somos embajadores de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Siguiente varón, para ir avanzando. Hechos capítulo 26, versículo 22. Hechos 26, versículo 20. Vamos a leer desde el versículo 19. Hechos capítulo 26, versículo 19. Pablo le cuenta al rey Agripa su conversión, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Mire qué tremendo. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Y subrayo esta parte que dice, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas. Un apóstol que se mantiene en la palabra, que la base, el pie de imprenta es la palabra de Dios. No diciendo nada fuera de las cosas de lo que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero en la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Me llama la atención que Pablo dice, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. O sea que Pablo es un hombre, es un varón que después de su conversión mantiene su testimonio y se mantiene en la palabra apostólica y profética. Apostólica porque estaba recibiendo revelación y profética porque era todo lo que ya estaba escrito acerca de los profetas. Recordemos que hay 5 libros de los profetas que se conocen como profetas mayores y 12 libros de los profetas menores. O sea, 17 libros de los profetas. Pablo los había estudiado, los había leído, los había escudriñado. Entonces, él no estaba diciendo ni predicando nada fuera de la palabra profética y nada fuera de la ley que Moisés había enseñado desde Génesis hasta Deuteronomio. ¿Sí? Entonces, Pablo estaba claro, hermano, en la enseñanza apostólica y profética, dando testimonio a grandes y a pequeños de lo que Dios había hecho en su vida. Qué tan importante es que entonces tú y yo demos un buen testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y tenemos que entregar las áreas, todo aquello que no le agrada al Señor, nuestro mal temperamento, ¿sí? Muchas veces nuestra forma de actuar, de caminar, porque primero actuamos y después pensamos lo que hicimos o lo que dijimos, ¿sí? Recordemos que somos luz, no tinieblas. Y entonces, hermano, tenemos que meditar y pedirle lo que el salmista David decía: pon guarda en mi boca para no abrir rápidamente nuestra boca. Por eso el apóstol Pablo dice: sean tardos para airarse, sean rápidos para oír, tardos para hablar y más tardos para airarse. Pero nosotros somos al revés. No oímos, nos enojamos rápidamente y después escuchamos. Tenemos que aprender a vivir en el evangelio. Sean rápidos para oír,
tardos para hablar, pero mucho más tardos para irarse, o sea, para enojar. O sea que no es solo oír y emitir un juicio sin valor, no, hermanos. Pidámosle al Señor guarda en nuestra boca, porque aún de la palabra más ociosa daremos cuenta, dice la palabra del Señor. Yo quiero dejar el estudio hasta aquí, el tiempo nos ha avanzado y quiero ministrar esta palabra. Y quiero hacerte un llamado, porque dice la palabra, quiero dejarte esto en tu corazón, Proverbios 22:1, que lo leímos, 22, capítulo 1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Que tú y yo demos buen testimonio, hermano. Que te conozcan tus vecinos, tus compañeros de universidad, de colegio, tus compañeros de trabajo. Él tiene una palabra. Es coherente con lo que dice y con lo que hace. ¿Sí? Que tú y yo demos un buen testimonio de que el evangelio está haciendo y seguirá siendo una obra preciosa en nuestras vidas. Es importante dar buen testimonio. Enoc fue llevado, trasladado, traspuesto, porque dio buen testimonio de haber caminado con Dios. Que un día se diga de tu vida, pon tu nombre, quita el nombre de Enoc. Víctor Hugo fue traspuesto por haber dado buen testimonio de haber caminado con Dios. Hermano, vamos a agradar a Dios. Vamos a caminar agradando a Dios. No a los hombres, a Dios. Y entonces daremos un buen testimonio. Te recuerdo, somos cartas abiertas. Todos se dan cuenta de tu caminar, de tu actuar, de tu forma de ser. Que cada persona que te rodea vea a Cristo en ti, vea a Cristo en mí. Ese es el gran objetivo, el gran reto del evangelio. Que Cristo se vea en nosotros. Y como dijo el apóstol Pablo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque esta noche me has dado el privilegio de compartir tu palabra y trasladar tu palabra a tu pueblo, a los amigos que nos ven por este medio. Gracias por cada familia, por cada hogar, por cada vida. Guarda tu pueblo, guarda a los amigos, Señor. Que tu mano poderosa se mueva a favor de cada necesidad. Si hay necesidad de salud, mueve tu mano poderosa. Si hay necesidad de provisión, abre los cielos a favor de tu pueblo. Pero Padre, por sobre todas las cosas, que nosotros, Señor, demos un buen testimonio de que tú moras en nuestros corazones y vives en nuestros corazones. Ya no somos de las tinieblas, somos de la luz. Por lo tanto, tenemos que dar un buen testimonio de que Cristo mora y vive en nuestros corazones. Ayúdanos a caminar agradándote en todo tiempo. No agradando a los hombres, sino agradándote a ti, como Enoc, que tuvo buen testimonio de haber agradado a Dios, por lo cual fue llevado, fue traspuesto en el nombre de Jesús. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Padre bendito. Bendice a tu pueblo y ministra paz a cada corazón y a cada vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecida noche, pueblo del Señor. El Señor te guarde, te bendiga. Que tengas un reparador sueño. Y esperamos que puedas sintonizarnos nuevamente el día de mañana a partir de las 7:30. Estamos de 7:30 a 8:30 en oración e intercesión, noche de clamor, para que tú nos acompañes y juntos podamos buscar el rostro del Señor. Bendecida noche. Bendiciones.